Mi esposa pudo atarse los cordones de los zapatos por sí sola durante 6 semanas antes de que yo me enterara. Quiero que se detengan a pensar en eso por un segundo, porque yo tuve que hacerlo. Me quedé asimilándolo en el estacionamiento de un hospital en Miami, con las manos temblando tanto que ni siquiera podía meter la llave en el contacto de mi camioneta. Pero déjenme retroceder, porque nada de esto tiene sentido sin los 7 meses que vinieron antes. Mi nombre es Mateo Vargas, tengo 36 años. Llevo 14 años trabajando como técnico de aire acondicionado comercial, y hasta la primavera pasada, creía que tenía una visión bastante clara de mi propia vida. Crecí en Westchester, uno de esos vecindarios trabajadores de Miami, donde todos se conocen, donde las abuelas siempre tienen un plato de comida listo, y los tíos discuten a gritos sobre política los domingos. Hace 9 años me casé con Sofía Vargas, que ahora tiene 34 años. Nos casamos en el patio trasero de la casa de mis padres, con luces de cadena colgadas de los árboles, y una mesa plegable que colapsó bajo el peso del pastel antes de que alguien pudiera probar un pedazo. Sofía era, y sigue siendo, una mujer genuinamente talentosa. Trabajaba como agente de bienes raíces de lujo en una firma prestigiosa de Coral Gables. Los clientes pedían trabajar específicamente con ella porque tenía el don de entrar a una propiedad vacía y convencer a un comprador millonario de que esa era la casa de sus sueños. Yo solía bromear diciéndole que ella ganaba más dinero mostrando encimeras de mármol, en tacones de lo que yo ganaba sudando sangre, para instalar sistemas de ventilación completos bajo el sol ardiente de Florida. Ella siempre me lanzaba un cojín del sofá, cada vez que yo decía eso, como si fuera una tradición en nuestro matrimonio. No lo sabía en ese momento, pero esa carrera de la que ella estaba tan orgullosa, ya se había derrumbado silenciosamente detrás de una puerta que yo nunca tuve permitido mirar. El pasado mes de agosto, en una mañana de sábado que comenzó como cualquier otra, Sofía conducía de regreso a casa después de mostrar una propiedad cuando un camión de reparto se saltó un semáforo en rojo en la Ruta 1 y golpeó su auto por el costado. Recibí la llamada mientras estaba en un techo en Kendall, reparando un compresor bajo un calor sofocante, cubierto de grasa y polvo. Sinceramente, no recuerdo el viaje en auto hasta el Hospital Jackson Memorial. Recuerdo las luces fluorescentes en la sala de espera. Recuerdo el zumbido de una máquina expendedora al final del pasillo, como si no tuviera idea de que la forma entera de mi vida se estaba desmoronando a pocos metros de distancia. Y recuerdo a un cirujano de trauma saliendo finalmente, todavía con la ropa de quirófano, diciéndome que Sofía tenía una fractura espinal en la vértebra lumbar 1, que el equipo quirúrgico la había estabilizado, y que existía una posibilidad real de discapacidad permanente en la parte inferior de su cuerpo. Ella despertó 2 días después. No podía sentir sus piernas. No voy a fingir que los meses siguientes fueron otra cosa que un infierno absoluto. Sesiones de terapia física, 3 tardes a la semana en una clínica de rehabilitación en Doral. Una silla de ruedas que simplemente no cabía por el marco de la puerta de nuestro baño. Hasta que yo mismo arranqué el marco un domingo por la tarde con una palanca. Era más frustración pura que habilidad de carpintería. Y Sofía se reía desde el pasillo a pesar de todo, diciéndome que parecía un hombre luchando una guerra contra el yeso y la madera. Hubo llamadas interminables a la aseguradora, que me dejaban en espera durante 40 minutos, solo para decirme que un reclamo médico seguía bajo revisión. Y a través de todo eso, la madre de Sofía, doña Carmen, se mudó a nuestra habitación de invitados para lo que ella llamó una temporada temporal. Una temporada temporal que, para cuando comienza esta historia, ya había durado 7 meses completos. Doña Carmen tiene 61 años. Es afilada como un vidrio roto, y según ella misma, nunca en su vida se ha equivocado en nada. Tomó el control de mi cocina en menos de una semana, reorganizó mi alacena sin preguntar, me hizo saber, a través de 100 pequeños comentarios disfrazados de consejos útiles, que siempre había pensado en secreto que su hija se había casado por debajo de su nivel. Yo era solo el tipo del aire acondicionado con las botas sucias, no el banquero o el abogado que ella soñaba para Sofía. No me encantaba tenerla en mi casa, pero lo entendía. Sofía necesitaba ayuda para superar el día, y alguien tenía que estar allí mientras yo salía a trabajar. Todavía recuerdo una sesión de terapia física en particular,
de las más de 60 en las que estuve sentado en esa clínica de Doral. La terapeuta, una mujer muy paciente, nunca perdió la calma, ni siquiera cuando Sofía se echó a llorar a la mitad de una serie de levantamientos de pierna. La terapeuta guiaba los tobillos de Sofía a través del movimiento ella misma, una y otra vez, narrando lo que se suponía que debían hacer los músculos, a pesar de que nada debajo de la cintura de mi esposa respondía. Yo me sentaba en una silla de plástico contra la pared, todavía con mi uniforme de trabajo, viendo el rostro de mi esposa torcerse con el esfuerzo de intentar mover un dedo del pie que no se había movido en semanas. Yo aplaudía cada pequeño parpadeo muscular que la terapeuta juraba haber visto. Y cada uno de esos aplausos era sincero. No tenía idea, sentado en esa silla, que en los meses por venir, esos pequeños parpadeos se convertirían en pasos completos, dados a mis espaldas, en habitaciones a las que nunca fui invitado. En casa, el ritmo se asentó en algo casi soportable, aunque agotador. Doña Carmen dirigía la casa durante el día. Las comidas, la ropa, pasar a Sofía de la cama a la silla y de regreso. Mientras tanto, yo cubría la parte económica teniendo que sostener 2 trabajos y durmiendo lo que pudiera robarle a la noche. El segundo trabajo es la razón principal por la que estoy aquí contándoles esta historia. Para el segundo mes después del accidente, las facturas médicas habían devorado por completo los pocos ahorros que nos quedaban, así que tomé un trabajo de medio tiempo como conserje nocturno en un edificio residencial de lujo en Brickell, haciendo 4 turnos de 10 horas a la semana, justo encima de mis días completos arreglando sistemas de ventilación por toda la ciudad. Terminaba un trabajo en un techo a las 5 de la tarde. Me comía un sándwich de gasolinera en la cabina de mi camioneta. Me cambiaba de ropa y marcaba mi entrada en el mostrador del edificio a las 11 de la noche. Estaba cansado de una manera en la que no sabía que un cuerpo humano podía estar físicamente cansado. Sentía arena en los ojos, dolor en las articulaciones y un peso constante en el pecho. Pero Sofía necesitaba una segunda consulta quirúrgica con un especialista de la columna, y los números que nos dio la oficina de ese especialista hicieron que mi estómago cayera hasta el suelo. Habría trabajado 3 empleos, si eso significaba que había una mínima posibilidad de que ella volviera a caminar algún día. El camión de reparto que la golpeó era propiedad de una empresa de logística regional, y su aseguradora comercial había llegado a un acuerdo con el abogado de lesiones personales de Sofía en el otoño, mucho más rápido de lo que cualquiera de nosotros esperaba. El video de una cámara de tráfico cercana dejó la culpa tan clara como el agua. El acuerdo no fue un solo cheque. Dada la gravedad de la lesión, se estructuró de 2 maneras. Un pago inicial que cubrió los costos médicos inmediatos y los honorarios legales, y un pago mensual por discapacidad destinado a reemplazar sus ingresos perdidos durante el tiempo que continuara su impedimento y estuviera documentado por un médico. Esa segunda parte, los pagos mensuales, era la pieza que más importaba para nuestra supervivencia diaria. Pero incluso con ese dinero mensual por discapacidad entrando, no era suficiente por sí solo. Entre la hipoteca de la casa, el dinero del acuerdo inicial que ya se había gastado en la rampa de acceso, la reparación del marco de la puerta, y esa segunda consulta quirúrgica que nuestro seguro regular no cubría completamente, los números simplemente no daban. Las matemáticas no funcionaban sin un segundo ingreso, que es exactamente la razón por la que existía mi trabajo nocturno. Algunas mañanas llegaba a casa de mi turno nocturno en Brickell, justo cuando doña Carmen estaba preparando el café. Me miraba por encima de sus lentes de lectura, como si yo hubiera arrastrado barro por su piso limpio, a pesar de que, de hecho, era mi piso. Te ves como si un camión te hubiera pasado por encima, me dijo una vez. No con amabilidad, sino con esa entrega fría que usaba para casi todo. Buenos días a usted también, Carmen, le respondí. Hay café. Café de verdad. No ese líquido negro que tomas en la gasolinera, murmuró ella sin mirarme. Aquí está la parte que todavía me hace reír ahora. De esa manera amarga y hueca, donde en realidad no es nada gracioso. Yo solía llegar a casa, completamente destruido, me sentaba en el borde de nuestra cama, y simplemente la miraba dormir por un minuto antes de colapsar a su lado. Ella no tiene idea de cuánto haría por ella. Recuerdo haber pensado más de una vez. No tenía absolutamente ninguna idea en ese momento de cuánta razón tenía, y qué completamente equivocado estaba.
La parálisis de Sofía no era lo único que se me ocultaba en esa casa. Simplemente aún no lo sabía. 8 meses antes del accidente, Sofía había sido despedida silenciosamente de la firma de bienes raíces. En ese momento, ella me dijo que era una reducción de personal. Una temporada lenta, recortes de presupuesto, nada personal. Yo le creí porque, ¿por qué diablos no lo haría? Ella todavía abría su computadora portátil todas las mañanas. Todavía tomaba lo que sonaban como llamadas de clientes en la otra habitación. Ella siempre fue muy reservada con su computadora, cerrando la pantalla cada vez que yo entraba con 2 tazas de café. Lo que yo no sabía, y no sabría hasta mucho tiempo después, era el verdadero motivo de su despido. Pero en ese momento, yo solo era un esposo agotado tratando de mantener a flote a su familia. Todo estalló en un raro sábado libre a mediados de marzo. Un viejo amigo llamado Diego llevaba 2 semanas enviándome mensajes de texto, insistiendo en que fuera a verlo al edificio que administraba en la zona más exclusiva de Brickell. Diego y yo nos conocimos en la escuela de oficios cuando ambos teníamos 19 años. Él se desvió hacia la administración de propiedades, y yo me quedé enterrado entre cables, ductos y paneles de aire acondicionado. Miami es una ciudad pequeña en ese sentido. Todo eventualmente se conecta con todo lo demás. Ven a verme en tu día libre. Me había escrito Diego nuevamente esa semana. Te muestro el lugar, tomamos un café, y de paso necesito que le des una mirada al sistema de aire de uno de los penthouses que está vacío. No confío en los contratistas del edificio. Te tomará 20 minutos como máximo, y te lo pago en efectivo. Le dije a Sofía que volvería a primera hora de la tarde. Ella estaba instalada en la sala de estar en su silla de ruedas, con una manta sobre las piernas a pesar de que estábamos en marzo, y el calor ya se sentía en la ciudad. Estaba viendo algo en su computadora portátil, prestando atención a medias, con un solo auricular puesto. Me dio un pequeño saludo con la mano sin levantar la vista de la pantalla. No lo sabía aún, pero esa sería la última despedida completamente ordinaria que tendríamos como marido y mujer. Conduje hasta Brickell con las ventanas bajadas, escuchando la radio, pensando en nada más complicado que en si Diego me invitaría a almorzar después de revisar ese aire acondicionado. Quiero que recuerden exactamente lo ordinario que fue ese viaje, porque lo que me esperaba al otro lado tomaría esa tarde de sábado ordinaria, y partiría mi vida entera por la mitad. En un antes y un después. El edificio que Diego administraba olía a dinero fresco. Pisos de mármol pulido, enormes ventanales con vista a la bahía y un nivel de lujo que te hacía sentir que no debías estar ahí si llevabas botas de trabajo. Diego me recibió en el vestíbulo con un traje impecable, sonriéndome exactamente como solía hacerlo hace 15 años. Mírate, señor gerente, le dije dándole un abrazo. Mírate tú, hermano. Trabajas 2 turnos y pareces un fantasma. ¿Estás bien? Te ves como si no hubieras dormido desde que teníamos 20 años. Ese es exactamente mi punto, Diego. Me guió por el vestíbulo privado hacia el área de los ascensores. Me explicó que el penthouse del piso 20 estaba siendo preparado para una venta privada, y que el sistema de ventilación principal estaba haciendo un ruido extraño. Sube tú primero, y échale un vistazo, me dijo Diego mientras su radio de seguridad empezaba a sonar. Tengo un problema con un auto mal estacionado en la entrada. Te alcanzo en 5 minutos. La puerta está abierta. Unidad 2014. Subí solo. El viaje en ascensor fue rápido y silencioso. El pasillo del piso 20 estaba cubierto con una alfombra tan gruesa que mis botas no hacían ningún ruido. Caminé hacia la unidad 2014. La puerta doble de madera maciza estaba entreabierta, dejando escapar un poco de aire frío hacia el pasillo. Iba a empujar la puerta y anunciar mi entrada cuando escuché una risa. Conocía esa risa al instante. 9 años de matrimonio le hacen eso a una persona. Reconoces el tono, la respiración, la forma exacta en que el sonido llena una habitación. Me quedé allí durante 3 segundos completos, genuinamente confundido, porque la risa que conocía pertenecía a una mujer que no podía, según cada médico que habíamos visto en los últimos 7 meses, salir de su propia casa sin mi ayuda, y mucho menos estar en un penthouse en Brickell. Mi cerebro luchó por construirme una explicación razonable. Tal vez es alguien que suena como ella. Tal vez estoy tan agotado que estoy escuchando cosas. Tal vez olvidé cómo suena la voz de otras mujeres.
Pero mientras mi mente dudaba, mi mano, sin esperar permiso del resto de mí, empujó la puerta de madera. Se abrió sin hacer ruido. La unidad era enorme, llena de luz natural por los ventanales de piso a techo que daban al océano. Y allí estaba mi esposa, Sofía, de pie, sobre sus propios pies. Llevaba unos pantalones elegantes y una chaqueta de diseñador que no reconocí. Su cabello estaba perfectamente arreglado, con un color en las mejillas que no había visto desde antes del accidente. No estaba apoyada en nada. Ningún bastón, ningún andador, ninguna pared como soporte. Estaba de pie en el centro del inmenso salón, riendo, con ambos brazos alrededor del cuello de un hombre de traje gris, que la abrazaba como si los dos acabaran de ganar la lotería. Durante un segundo completo, pensé genuinamente que estaba perdiendo la cabeza. El hombre del traje parecía tener unos 50 años, con canas en las sienes y una carpeta de cuero bajo el brazo. Y entonces vi a doña Carmen. Mi suegra estaba sentada en un sofá de cuero blanco cerca de la ventana, con una copa de champaña en la mano. Sonreía mirándolos a los dos de la misma forma en que una madre orgullosa ve a su hija cruzar el escenario en una graduación. Ninguno se había dado cuenta de que yo estaba ahí. Me quedé congelado en la entrada y vi a mi esposa, la mujer supuestamente paralítica por la que yo había destruido mi propio cuerpo trabajando sin parar, ponerse de puntillas para abrazar a ese extraño con más fuerza. La vi reír de nuevo por algo que no pude escuchar, mientras su madre levantaba la copa para brindar. Entonces, los ojos de Sofía me encontraron por encima del hombro de aquel hombre. Su rostro entero cambió. La risa murió en su garganta antes de que pudiera terminar. Mateo. Eso fue todo lo que logró decir antes de que yo diera un paso completo hacia el interior de la habitación. El hombre del traje gris se dio la vuelta rápidamente, y vi cómo el color desaparecía de su rostro también. Doña Carmen soltó su copa de champaña sobre la mesa de cristal con tanta prisa que el líquido dorado se derramó sobre el cuero blanco del sofá. Puedo explicarlo. La voz de Sofía sonó extraña, demasiado aguda. Era la voz de alguien cuyo mundo, cuidadosamente construido con mentiras, acababa de recibir un impacto directo bajo la línea de flotación. «Puedes caminar». Fue lo único que mi cerebro pudo producir. No fue una pregunta, sino un hecho desnudo dicho en voz alta, como si decirlo con la suficiente claridad pudiera hacer que el universo se reorganizara de nuevo en algo que tuviera sentido. «Mateo, por favor, déjame. Puedes caminar, Sofía». Mi voz subió de tono, y no me importó quién pudiera escucharme a través de la puerta abierta del pasillo. 7 meses. 7 meses te he visto llorar intentando pasar de la cama a la silla de ruedas por ti sola. 7 meses te he cargado en mis brazos para subir los escalones de nuestra propia casa, porque el contratista de la rampa estaba retrasado. Arranqué el marco de una puerta con mis propias manos para ti. Me he destruido la espalda trabajando de día y de noche. Y tú estás aquí, de pie, riéndote y abrazando a un hombre de traje como si estuvieran celebrando una victoria. No es lo que usted piensa. El hombre del traje levantó ambas manos en un gesto defensivo, como si estuviera tratando de calmar a un animal acorralado. Soy su abogado, Alejandro Vargas. Usted debe ser Mateo. Yo soy quien ha estado manejando la situación con la firma de bienes raíces. ¿Qué situación con la firma de bienes raíces? Mi voz se volvió completamente plana, porque hasta ese exacto segundo, la firma de bienes raíces no significaba nada más para mí que el antiguo y glamuroso trabajo de mi esposa. Nadie respondió de inmediato. El silencio pesado en esa enorme sala con vista al mar me dijo más de lo que ninguno de ellos quería admitir. Siéntate, Mateo. Doña Carmen usó ese tono de autoridad que reserva para los momentos en los que está convencida de que todavía tiene el control de la habitación. Hay contexto aquí que todavía no entiendes. No. Me quedé exactamente donde estaba, con los pies firmes sobre la alfombra de lujo. Tú no me dices que me siente. Sofía, habla. Ahora, ella se dejó caer lentamente en un sillón cercano. Puso ambos pies planos sobre el suelo, como una mujer que nunca en su vida había pasado un solo día en una silla de ruedas. Se veía más pequeña en esa silla de lo que la había visto en 9 años de matrimonio. Y por un segundo desorientador, mi viejo instinto se activó. El impulso de cruzar la habitación y consolarla. Odié ese instinto con cada fibra de mi ser. Dejé que pasara sin mover un músculo.
Empecé a recuperar la sensibilidad real antes de que terminara el otoño, dijo Sofía, mirando sus propias manos en lugar de mirarme a los ojos. Sensibilidad real, no solo el hormigueo del que hablaba la terapeuta. Para el mes siguiente, ya podía ponerme de pie por unos minutos a la vez. Para noviembre, estaba caminando vueltas alrededor de nuestra habitación por las noches, después de que tú te ibas a tu turno en el edificio de Brickell, 4 meses. Ella había estado caminando en total secreto dentro de nuestra propia casa durante 4 meses enteros. 4 meses mientras yo destrozaba mi propio cuerpo intentando pagar su supuesta recuperación. ¿Por qué? Mi pregunta salió como un susurro apenas audible, lo cual, honestamente, me asustó más que los gritos. Porque si podía caminar, esperarías que volviera a trabajar. Y no puedo volver a trabajar, Mateo. Hizo un gesto débil hacia el abogado. No en esta industria. Probablemente nunca más en Miami. ¿Por qué no? El abogado se aclaró la garganta. Mateo, como su representante legal, le aconsejaría fuertemente que, no me importa lo que usted aconseje. No aparté los ojos de Sofía en ningún momento. Yo no soy su cliente. Sofía, ¿por qué no puedes volver a trabajar? Así que me lo contó todo. Allí mismo, en ese penthouse de Brickell, con la puerta todavía entreabierta y el aire acondicionado que yo venía a reparar zumbando suavemente en el fondo. Me contó sobre los depósitos de garantía. Los fondos de clientes internacionales que ella había estado desviando silenciosamente de las cuentas de la empresa, decenas de miles de dólares canalizados a cuentas a nombre de su madre. ¿Para qué? Para cubrir las deudas aplastantes que doña Carmen había acumulado viviendo una vida que no podía pagar. Arrendamientos de autos de lujo, bolsas de diseñador y 2 cirugías estéticas en clínicas privadas de Coral Gables. La firma de bienes raíces lo descubrió a través de una auditoría interna. Decidieron no presentar cargos penales públicamente, porque un escándalo de fraude arruinaría la reputación de la agencia ante sus clientes millonarios. Era más fácil cortar lazos en silencio. A cambio, a través de su abogado, le ofrecieron a Sofía un acuerdo privado de restitución. Tenía que devolver cada centavo en un calendario estricto, a cambio de su silencio y el de ellos. Ella había firmado ese acuerdo antes de que ocurriera el accidente. Pero sin ingresos reales y con deudas hasta el cuello, apenas había hecho mella en los pagos para cuando el camión de reparto chocó contra su auto. Entonces, traté de procesarlo en voz alta, porque mi cerebro necesitaba escucharlo para poder creerlo. El accidente fue real. El accidente fue completamente real. Su voz se quebró por primera vez desde que entré a la habitación. Realmente no pude sentir mis piernas durante meses, Mateo. Realmente pensé que nunca volvería a caminar. Y cuando empecé a mejorar, entré en pánico. Estar lesionada significaba que nunca tendría que explicar el vacío en mi currículum. Significaba que tú nunca harías preguntas difíciles, porque nadie interroga a una mujer en silla de ruedas sobre por qué perdió su trabajo. Significaba que el abogado de la firma se mantendría callado, porque demandar a una mujer discapacitada públicamente los haría ver terribles. Mi discapacidad me estaba protegiendo de cada una de las consecuencias de lo que hice, así que lo mantuviste. Mantuvo la mentira incluso mucho tiempo después de que ya no lo necesitabas físicamente. Incluso después de que yo ya no necesitaba trabajar de noche, por 4 meses, mientras yo me mataba en vida por una mujer que podría haber estado de pie en nuestra cocina, preparándose su propio desayuno. Sé cómo suena eso, susurró. No solo suena mal, Sofía. Es imperdonable. No lo sabía todavía, de pie en esa puerta, pero la peor parte de ese día ni siquiera había sido revelada. Alejandro, el abogado, para su crédito, se veía genuinamente incómodo al quedar atrapado en medio del colapso de un matrimonio en tiempo real. Para que lo sepas, intervino con cuidado. El acuerdo de restitución no es nuevo. Lo que finalizamos hoy aquí en esta propiedad es la última cuota. El pago final se procesó esta mañana, financiado con sus pagos mensuales por discapacidad del acuerdo del seguro del camión. Por eso nos estábamos abrazando. Ella finalmente está libre de la deuda, usando los pagos por discapacidad. Mi voz se había vuelto sepulcralmente tranquila, lo que de alguna manera era mucho peor que estar gritando. Los mismos cheques mensuales que se suponía que debían ayudar a pagar la rampa de la silla de ruedas,
La segunda consulta quirúrgica. Los copagos de la terapia física que he estado cargando a mi tarjeta de crédito personal desde agosto. Nadie en esa habitación tuvo una respuesta para eso. Doña Carmen, por primera vez en los 9 años que la conocía, no dijo absolutamente nada. Para ser justo, Mateo, el abogado, desvió la mirada. Sofía nunca me pidió específicamente que te ocultara esto. Ella me dijo que tú no sabías lo del fraude. Y yo asumí, equivocadamente ya veo, que al menos ustedes dos habían discutido la fuente de los fondos para los pagos finales. Discutimos la parte financiera constantemente. Le conté sobre cada factura, cada dólar que saqué de nuestros ahorros. Lo que nunca discutimos fue el hecho de que la mitad de mi sangre estaba financiando una farsa. Mateo. La voz de Sofía se redujo a algo muy pequeño, algo que casi sonaba como la mujer con la que me casé en lugar de una extraña usando su rostro. Iba a decírtelo, me repetía a mí misma, que te lo diría una vez que la situación con la firma estuviera completamente cerrada. Una vez que no hubiera nada colgando sobre nuestras cabezas. No te atrevas a decir que fue por el tiempo. Di un paso atrás, hacia el pasillo. Tuviste 4 meses de noches enteras caminando a solas en nuestra habitación. Y cada una de esas noches, tomaste la decisión consciente de no abrir la puerta y decirme la verdad. Eso no es un problema de tiempo, Sofía. Son 4 meses de decisiones. Doña Carmen finalmente encontró su voz, aunque casi desearía que no lo hubiera hecho. No tienes idea de lo que es perder todo lo que has construido, Mateo. Mi hija solo se estaba protegiendo. Ella no se estaba protegiendo de mí. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que las palabras apenas salieron. Yo soy el que trabajó 2 empleos para que ella no tuviera que preocuparse por un solo centavo. Se estaba protegiendo de la verdad. Hay una gran diferencia, Carmen. Y creo que usted lo sabe mejor que nadie. Tampoco tuvo respuesta para eso. Por una vez en su vida, simplemente se quedó mirando sus manos, exactamente de la misma manera que su hija lo había hecho unos minutos antes. Me di la vuelta y me fui. No tiré la puerta. No dije ninguna frase de película mientras caminaba hacia el ascensor. Encontré a mi amigo Diego en el vestíbulo, y le dije que había surgido una emergencia, y que no podría revisar el aire acondicionado. Conduje de regreso a casa en completo silencio. Sin radio, sin ventanas abajo. Solo yo y una versión de mi propio matrimonio que ya no reconocía. No confronté a Sofía esa misma noche. Me quedé sentado en mi camioneta en el camino de entrada de nuestra casa, durante casi 40 minutos antes de obligarme a entrar. Cuando finalmente lo hice, ella ya estaba de vuelta en la silla de ruedas. Un viejo hábito realizado por pura memoria muscular, supongo. Porque en el segundo en que nuestros ojos se encontraron al otro lado de la sala, ella pareció darse cuenta de lo patético y sin sentido que era. Se levantó de la silla por sí sola, en silencio, y caminó hacia la mesa de la cocina. No hablamos esa noche. Yo dormí en el sofá. No creo que ninguno de los dos haya dormido mucho en realidad. Lo que hice durante los siguientes 8 días, lo hice en silencio. Y lo hice sin decirle a Sofía ni a su madre una sola palabra. Porque había aprendido algo muy valioso en ese penthouse en Brickell. Las personas que me habían engañado durante meses no merecían ni una sola advertencia sobre lo que venía a continuación. El lunes por la mañana, antes de salir a un trabajo de instalación, llamé directamente a la compañía de seguros comerciales del camión. La misma aseguradora que había estado enviando los pagos mensuales por discapacidad de Sofía desde el otoño, cuya línea directa de reporte de fraude estaba impresa en la parte posterior de cada uno de esos estados de cuenta. Expliqué con calma que había presenciado personalmente a mi esposa caminando sin ningún tipo de asistencia. Les dije que creía que los pagos mensuales por discapacidad habían continuado durante meses después de que su movilidad se recuperara genuinamente, basándome en información médica que ella había ocultado deliberadamente a todos, incluyéndome a mí. Abrieron un expediente formal en el acto. Me dijeron que un investigador solicitaría evaluaciones médicas actualizadas, y que cualquier beneficio mensual pagado después de su recuperación documentada estaría sujeto a una recuperación total de fondos, con una posible remisión criminal por fraude. Seré completamente honesto. No hice esa llamada por un noble sentido de la justicia, no al principio. La hice porque estaba furioso, porque durante 4 meses seguidos mi esposa dejó que yo me destrozara la espalda cargándola por los escalones de la entrada.
mientras ella era completamente capaz de subirlos por sí misma. Pero para mediados de semana, sentado en la oficina de una abogada de familia llamada Valeria, a quien un contratista amigo me había recomendado, la furia cruda se asentó en algo mucho más frío y considerablemente más útil. Documentación. Valeria me ayudó a entender mi posición en un lenguaje sencillo que realmente podía usar. Florida sigue lo que se llama distribución equitativa. No es una división automática del 50%, un patrón claramente documentado de engaño financiero, la malversación de fondos oculta, la recuperación física encubierta, y los fondos del acuerdo desviados pesarían enormemente a mi favor al momento de dividir lo que poseíamos. Y lo más importante, me aseguró que yo no debía un solo dólar por cualquier exposición legal que ella hubiera creado con la firma de bienes raíces. Yo no estaba obligado a cargar con una deuda por fraude que me habían ocultado durante casi un año. ¿Quieres que este divorcio sea feo?, me preguntó Valeria, recostándose en su silla. ¿O quieres que sea efectivo? Efectivo, respondí sin dudarlo. Ya he tenido suficiente fealdad para toda una vida. Presenté la demanda de divorcio 11 días después de aquel sábado en Brickell, el miércoles en el que Valeria me explicó mis opciones. Moví mi depósito directo a una nueva cuenta bancaria a la que ni Sofía ni Carmen tenían acceso. Cambié las cerraduras de nuestra casa, una casa que, gracias a una hipoteca en la que yo era el único firmante desde mucho antes de casarnos, era legalmente mía para controlar durante la separación. Y dejé que la investigación del seguro siguiera su curso natural, sin hacer una sola llamada a Sofía para rogarle o pedirle explicaciones. Ella intentó comunicarse conmigo, por supuesto. Apareció en una de mis obras en Kendall un viernes por la tarde, caminando perfectamente bien sobre un camino de grava, con un par de zapatos elegantes. Me pidió que lo reconsiderara. Me dijo que todavía me amaba. Me dijo que el reclamo por fraude al seguro genuinamente las iba a arruinar a ella y a su madre. Deberías haber pensado en eso en invierno, le dije, parado allí con un rollo de cable de cobre sobre el hombro. Cuando empezaste a levantarte de esa silla de ruedas y decidiste no decírselo a tu propio esposo. 2 semanas después del inicio de la investigación, un investigador de reclamos llamado Roberto vino a la casa. Mi casa. Para entonces, Sofía y doña Carmen ya estaban viviendo en un pequeño apartamento alquilado en Hialeah, empacando sus cosas unas cuantas cajas a la vez bajo la supervisión de mi abogada. El investigador fue educado, exhaustivo y claramente un experto en su trabajo. Me pidió que le contara exactamente lo que había visto en el penthouse, y le di el relato completo, de principio a fin, sin exagerar un solo detalle. No necesitaba adornar nada, la verdad hacía todo el trabajo por sí sola. Para que lo sepas, me dijo el investigador al salir, guardando su libreta. Estos casos suelen tardar meses en construirse. Pero este se va a mover rápido. Nos diste una fecha exacta, una ubicación exacta y una declaración de testigo presencial de primera mano. Eso es más de lo que la mayoría de la gente nos entrega. No se lo entregué para ser útil, le respondí. Se lo entregué porque terminé de ser el único en este matrimonio que no sabía lo que realmente estaba pasando. Él asintió, como si hubiera escuchado alguna versión de esa frase muchas veces antes. Me agradeció por mi tiempo y se fue. Para principios de verano, doña Carmen y Sofía se habían mudado definitivamente fuera de Miami, a una zona mucho más barata en el centro del estado. Hasta donde sé, todavía están lidiando con lo que quedó del desastre financiero del seguro por su cuenta. El informe final del investigador del seguro volvió exactamente como esperaba. Movilidad documentada para finales de otoño, función ambulatoria completa para mediados de noviembre, y pagos mensuales por discapacidad aceptados fraudulentamente hasta marzo. Bajo la cláusula de fraude de la póliza, la aseguradora recuperó 4 meses completos de esos pagos directamente de la cuenta bancaria de Sofía. El mismo dinero que ella y su abogado habían usado para terminar de pagar discretamente el fraude a la firma de bienes raíces. Esa acción dejó a Sofía nuevamente en deuda, pero esta vez sin la protección del seguro y sin mí para cubrir los huecos. No tocó la parte inicial del acuerdo médico, la parte que realmente se destinó a la rampa y los copagos de terapia mientras ella genuinamente no podía caminar. Pero sí significó que no pudo salir de nuestro matrimonio con un solo dólar del dinero que me engañó para ayudar a obtener después de que ya estaba sana.
No lo sabía todavía cuando me quedé congelado en la puerta de aquel penthouse. Pero el tipo de justicia más dulce no siempre es ruidoso. A veces no es una pelea a gritos, ni una puerta azotada, ni una escena dramática. A veces es una cláusula de recuperación de fondos ejecutada meses después, por personas que no intentan lastimar a nadie, sino simplemente poner la verdad en papel. El divorcio finalizó a finales de junio. Me quedé con la casa. Me quedé con mi camioneta y mis herramientas. Y lo que es más importante, me quedé con cada una de las horas que solía pasar detrás del mostrador de aquel edificio residencial por las noches. Renuncié a mi segundo trabajo 2 semanas después de presentar los papeles. Ya no necesitaba un segundo ingreso. Ya no necesitaba llevar mi cuerpo al límite por una mujer que me dejó creer una mentira durante 4 meses, mientras fingía no poder sentir sus propias piernas. Mi amigo Diego todavía administra propiedades en Brickell. Tomamos una cerveza cada un par de semanas. Y siempre, sin falta, menciona aquel sábado. Todavía me siento mal por eso, me dijo el mes pasado, sentados en el patio de mi casa con la parrilla encendida. Si no te hubiera pedido que vinieras ese día, no lo digas, lo interrumpí. Y lo decía en serio. No hiciste absolutamente nada malo. Solo resultaste estar cerca de la puerta cuando la verdad finalmente decidió salir a caminar sobre sus propios pies. Él se rió de eso más fuerte de lo que la broma probablemente merecía. Pero creo que ambos necesitábamos la risa más de lo que necesitábamos que la broma fuera buena. En estos días, dirijo mi propia pequeña empresa de contratistas de aire acondicionado. Tengo 3 camionetas, 2 empleados y una lista de espera de clientes que nunca pensé que tendría la energía de construir después de todo lo que pasó el año pasado. Duermo casi 8 horas la mayoría de las noches. Cocino mis propias cenas. Nadie reorganiza mi alacena. Y honestamente, he llegado a disfrutar el pequeño caos de encontrar el comino exactamente donde lo dejé, apretado entre el café y un viejo frasco de pimentón, que realmente debería haber tirado hace meses. La semana pasada, uno de mis empleados me preguntó, medio en broma, si alguna vez pensaba en volver a tener citas. Le dije la verdad. Aún no, pero tampoco nunca. Le dije que la versión de mí que solía sentarse en el borde de una cama de hospital y pensar que haría absolutamente cualquier cosa por una mujer, todavía está aquí adentro, en alguna parte, solo que aprendió de la manera difícil que cualquier cosa tiene un límite. Y ese límite se llama honestidad. A veces pienso en aquel pasillo, en la risa que reconocí antes de que el resto de mi cerebro pudiera procesar lo que realmente significaba. Lo he reproducido en mi mente más veces de las que puedo contar. Y cada vez termino exactamente en el mismo lugar. No estoy enojado de que Sofía se haya lastimado en ese accidente. Honestamente, ya ni siquiera estoy enojado por el fraude del dinero. Lo que no puedo perdonar, lo que no creo que pueda soltar por completo jamás, son esos 4 meses viéndome cargarla por los escalones de nuestra casa. 4 meses dejándome creer que yo era lo más fuerte que mantenía unida a nuestra familia, cuando la verdad era que ella había estado de pie por su cuenta todo el tiempo. Y simplemente eligió, todos y cada uno de los días, no decírmelo. Esa es toda la historia. No hay una revelación dramática en una sala de audiencias. No hay una escena donde alguien arroja una bebida en un restaurante. Solo un pasillo silencioso en Brickell, la risa de alguien que conocía demasiado bien, y una verdad que había estado caminando sobre sus propias 2 piernas durante 4 meses, esperando pacientemente a que alguien finalmente la viera de pie.